espero que se encuentren bien en esta tarde bastante lluviosa. Vamos a platicar hoy ya del primer proceso de ejecución. El día martes me permití trasladarles a ustedes una parte introductoria o aspectos muy generales del proceso de ejecución que hoy voy a reiterar y a recordarles para ya entrar de lleno a esta primera acción ejecutiva. Decía yo el día martes de que la obligación no era ni más ni menos que una relación jurídica que existía entre dos personas, una denominada acreedora y otra deudora, donde el acreedor puede constreñir a otro, al deudor, a inundar, hacer o no hacer. Y igualmente les recordaba yo a ustedes que las obligaciones conforme al Código Civil, pues tenían tres fuentes. Surgían obligaciones de los contratos, son bilaterales, normalmente son acuerdos de las partes por generar derechos y obligaciones, una compraventa, una hipoteca, un crédito, etcétera, etcétera. Habían obligaciones que se adquirían de carácter unilateral, provenían de declaraciones unilaterales de voluntad, como una promesa de recompensa, como una oferta al público, para dar algunos ejemplos. Y existen obligaciones que devienen de acciones ilícitas, daños y perjuicios, por ejemplo, caídas de un árbol, un hecho de tránsito. Normalmente las obligaciones se pueden adquirir en forma voluntaria o a veces las obligaciones son impuestas. Cuando voy a poner un ejemplo, cuando yo circulo, voy a poner un ejemplo real. Y yo recuerdo hace muchísimos años en que casualmente estaba yo estrenando un carrito pequeño, estoy hablando de hace unos 25 años, me voy a jactar, era de los primeros Yaris que vinieron a Guatemala, era una belleza de carro, muy lindo. No tenía ni 2 días de haber sacado de agencia cuando en la zona 10 unos muchachos fueron a colisionar en la parte de atrás. Los muchachos estaban muy contentos, era la zona viva, venían 5 muchachos dentro del automóvil y su servidor se bajó pues a reclamarles lo que había sucedido. Los daños no eran muy notorios, pero habían golpeado el bumper trasero. Y entonces los muchachos salieron así como muy campantes, que no había pasado nada, pero era mi carro, te digo, recién salido de agencia. Y entonces los muchachos los vi muy jóvenes, jovencitos de 18, 20 años, les dije, miren, llamen a sus papás. Quiero que vengan los papás que se responsabilicen. Pero un muchacho así muy jactancioso dijo, ay, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres que te dé a cambio? Pues dame algo que me garantice que me vas a pagar. Entonces él, muy de ambiente, el jovencito, dijo, pues yo te puedo dar un cheque, no lo tengo aquí, pero vamos a traerlo en mi casa. Y efectivamente fuimos a su casa, agarró su chequera, firmó el cheque y me lo dio. Pero me lo dio en blanco. O sea, firmó el cheque y me lo dio. Cuando yo tenía el cheque en la mano, me dijo, ¿y qué vas a hacer con él? Nada, solo espera que me pagues. No, mañana en tal lugar, en el taller, lleva el carro y y ahí voy a encargo yo de pagarlo. Bueno, ¿qué hice yo? Garantizar el cumplimiento de una obligación en forma voluntaria. O sea, de él salió sacar un cheque. Por supuesto que el muchachito estaba con tanta euforia que dio un cheque en blanco. Imagínense ustedes como para haberle puesto yo a esos daños que podían haber sido en esa época de 300, 400 quetzales, ponerle 4,000 o 5,000. Por supuesto que uno no actúa de muy mala fe, de buena fe, o no actúa de mala fe, y por consiguiente, por supuesto que el día siguiente fuimos a un taller, ese día se comprometió, me arreglaron el carro y el cheque pues se rompió. Pero lo rompió, él ni siquiera me lo reclamó, nunca me lo pidió. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando existe hecho? Estoy hablando de un hecho de tránsito proveniente de un hecho ilícito. Lo mismo puede suceder cuando yo le presto a alguien de ustedes dinero y ustedes se comprometen a entregármelos, es una misma forma. Uno es por un contrato, otro proviene de un hecho ilícito y esas formas de comprometernos. Pero no siempre quedan documentados. Yo puedo darles a ustedes 2,000 quetzales de buena fe, esperando que ustedes dentro de un mes me lo paguen y ustedes no me lo pagan. Y yo simplemente no lo documenté. Como estos muchachos me colisionaron el carro y pudieron haberse ido y simplemente no pagarme y yo no documenté la obligación. Entonces, cuando la obligación se adquiere en forma voluntaria, es un acuerdo el que se da normalmente. Pero cuando no existe eso, pues yo tengo que recurrir para obtener un título de ejecución. Si yo no tengo un título, yo no puedo reclamar coercitivamente el pago. Yo necesito de un título de ejecución. Y cuando la persona a la que yo le doy 2,000 quetzales no me quiere pagar y yo no lo documenté, tengo que promover un proceso de conocimiento para que en la sentencia lo condenen a pagar esa cantidad. Entonces, en el ejemplo, los 2,000 quetzales que yo doy en calidad de préstamo de buena fe,
y simple y sencillamente no me quieren pagar, pues tengo que promover un juicio de conocimiento, que en ese caso sería un juicio de ínfima cuantía, para que en la sentencia condenen a esta persona a pagarme los 2,000 quetzales. Esa sentencia es mi título. Y lo mismo con el automóvil que no me quisieron reparar, tendría que plantear un juicio para que condenen a esta persona a pagar la cantidad de dinero que yo estimo, que creo y que pueda probar, vale esa reparación. Entonces las obligaciones se adquieren en forma voluntaria o son impuestas normalmente por una decisión del juez. Los juicios de conocimiento, en algún momento yo les he contado, les decía a ustedes que existían procesos, acciones y sentencias de carácter declarativo, de carácter constitutivo y de carácter de condena. Una sentencia declarativa declara un derecho. A pelea su propiedad, B dice que también es de él y el juez decide si es de A o de B, pero al final lo que hace es declarar de quién es el derecho. Ahí no hay ninguna imposición de una obligación, simplemente el propietario de la casa es A y no es B, punto. O una sentencia de carácter constitutiva donde el juez crea una situación nueva. Aquella persona era casada y con la sentencia la vuelve soltera. O aquella persona era soltera y con la sentencia la declara unida de hecho. Aquel que era padre con una sentencia le quitan la calidad de padre, o aquel que no lo era con una sentencia lo declaran padre. Esas son sentencias de carácter constitutivo. Las sentencias de condena son las que llevan impuestas una obligación. Aquel que no pagó ese accidente de tránsito lo condenan a pagar una cantidad de dinero en un juicio ordinario o oral. O aquel que no ha pagado las rentas lo condenan a pagar las rentas en un juicio sumario. Aquel que no quiere dar alimentos lo condenan a pagar alimentos en un juicio oral. Entonces, esas sentencias de condena que conllevan una obligación son las que al final son las que se ejecutan. Entonces, es bien importante resaltar, primero, que las obligaciones, para que se puedan exigir coercitivamente, requieren la existencia de un título que vamos a denominar título de ejecución. El día martes yo les decía a ustedes que una ejecución requiere de 3 elementos importantes. Un título de ejecución, que es un documento, no es nada en el aire, es un documento, que lo que contiene ese documento es una obligación. ¿Obligación de qué? De dar dinero, por ejemplo, de dar un vehículo, por ejemplo, de hacer una pintura, una escultura, de no hacer, no levantar una pared, no cerrar un fondo, no cerrar una servidumbre de paso. Entonces, ese documento contiene una obligación de dar, hacer o no hacer, y una obligación de carácter exigible. Pues tendría que haber hecho la escultura el 30 de agosto, hoy que estamos en septiembre ya es exigible. Tenía que pagar ese dinero el 30 de agosto, hoy ya es exigible. No tenía que revelar un secreto y lo reveló, ahora ya es exigible. Y entonces ahí es donde se da el elemento de la obligación exigible. Ese título, que puede contener una obligación de dar, hacer o no hacer, para que se pueda ejecutar forzosamente hay que promover una acción ejecutiva, pero no hay una acción ejecutiva única para ejecutar el dar, hacer o no hacer. Dependiendo de qué título hay y dependiendo de qué obligación contiene el título, así es la acción ejecutiva que vamos a promover. Yo les decía a ustedes, y hoy se los reitero, que si yo tengo un título, vamos a pensemos en los testimonios de escrituras públicas son títulos de ejecución. O sea, cualquier escritura pública que haya un notario que contenga una obligación es un título de ejecución. Ahora, si ese testimonio contiene una obligación de pagar dinero, la acción es una. Si esa escritura pública contiene una obligación de hacer una pintura, la acción es otra. Si esa escritura contiene una obligación de no cerrar un fondo y se cerró, la acción es otra. Y si la obligación era de dar un vehículo y no se dio, la acción es otra. Fíjense qué interesante. El mismo documento, distintas obligaciones, distintas acciones. Y hay distintos documentos que tramitan en distintas acciones. No se tramita en la misma vía una sentencia al testimonio en escritura pública. Son vías distintas. Entonces, a eso se refiere la acción ejecutiva. Yo les decía que había acciones ejecutivas de carácter singular y de carácter colectivo. Las singulares son las que nosotros nos vamos a referir, porque las colectivas pues ya se introdujeron en una nueva legislación y son motivo de otro análisis y de otra explicación que no sé si va a dar tiempo poder explicar en algún momento algo de eso en nuestro curso. Pero bueno, lo más importante para mí es que ustedes manejen las acciones singulares. Entonces, el primer elemento, un título,
El segundo elemento, una acción ejecutiva. Y el tercer elemento, importantísimo, que al final es el objeto, es que exista un patrimonio. Si este muchacho que me dio el cheque, yo le pongo 10,000 quetzales y voy a preguntar y sucede que el muchacho no trabaja, no tiene casa, no tiene carro, no tiene bienes, no tiene ahorros, no tiene nada, ¿cómo puedo recuperar yo los 10,000 quetzales? Si este amigo al que le dio 2,000 quetzales de buena fe sucede que no tiene de dónde caer muerto, perdónenme la expresión chapina, entonces, ¿cómo hago yo para cobrar mis 2,000 quetzales? Pero si esta persona sé que trabaja en un lugar y gana 10,000 quetzales, pues ya hay un patrimonio ejecutable, su salario, o tiene ahorros en un banco, depósitos en un banco, o tiene su vehículo, o tiene su bicicleta, o tiene su casita. Entonces, ese patrimonio me va a servir a mí para limitar su libre disposición, rematar ese bien y con lo que se obtenga el remate pagarme mis 2,000 quetzales o los daños de mi vehículo. Entonces, siempre es necesario el tercer elemento, porque sin el tercer elemento, aunque tengamos el primero y el segundo, no vamos a poder ejecutar y hacer cumplir una obligación en forma forzosa. Nuestras ejecuciones, vamos a ver, las singulares, empiezan con una ejecución que es el prototipo de todas las ejecuciones. Y no es ni más ni menos que la ejecución en la vía de apremio. ¿Por qué se llama vía de apremio? Porque es expedita. Esta ejecución en la vía de apremio es el típico proceso de ejecución. Como el juicio ordinario es el prototipo, los juicios de conocimiento, el juicio en la vía de apremio es el prototipo de los procesos de ejecución. Si usted me dice qué vía me gustaría a mí recorrer, ir a promover un juicio en una vía de apremio, en un juicio ejecutivo o una ejecución especial, con los ojos cerrados digo que es la vía de apremio. ¿Por qué razón? Porque en términos muy generales, en un resumen muy breve, el juez ordena el requerimiento, embarga bienes y remata los bienes y le paga al acreedor. Así tan sencillo. En una vía de apremio, el juez ve el título, ordena requerir, no paga, le embarga la casa, ordena el remate de la casa, se remata y con lo que hay le paga al acreedor y logran. En un juicio ejecutivo no, en un juicio ejecutivo los títulos de la ejecución de juicio ejecutivo no tienen tanta certeza como los que vamos a mencionar el día de hoy de la vía de apremio. Son un poco más débiles, por dar la idea, y por esa debilidad, por esa no muy certeza que tienen, el juez primero tiene que dictar una sentencia que declare que sí procede un remate. Aquí no hay ninguna, aquí de una vez el remate. En la otra hay un breve proceso de conocimiento que ordena un remate y hasta ahí entramos a la fase del remate. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en esta vía de apremio, que es la verdadera ejecución forzada, se va a hacer de esa manera. Otra cosa que se está pasando en este momento por alto, que es bien importante, es que acabo de mencionar que las obligaciones pueden ser dar, hacer o no hacer. Y las de dar puede ser dar dinero o dar otra cosa, que no sea dinero. Las obligaciones en general, por así decirlo, las obligaciones normales y cotidianas y constantes es de dar dinero. O sea, si ustedes ven contratos es por dinero. Normalmente es muy raro que va a haber una obligación de alguien de no cerrar un fondo, de no levantar una pared. Los hay, pero son muy raras. Igual una obligación de entregar un vehículo, entregar una computadora. O sea, lo normal es que las obligaciones sean de dar dinero. Por esa misma razón, para cuando ustedes tengan un documento, no estoy mencionando cuál, un documento que contenga una obligación de dar dinero, solo van a tener dos opciones de acción ejecutiva. O es una vía de apremio o es un juicio ejecutivo. Porque ambas acciones son para cobrar dinero. Si la obligación fuera dar un vehículo, hay una ejecución especial que se llama de dar. Si la obligación fuera de hacer una pintura, una ejecución especial de hacer. Si la obligación era no revelar un secreto profesional, es una ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. De esa me voy a referir mucho más adelante. Entonces, nuestras ejecuciones singulares, la vía de apremio, el juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, sirven para cobrar o para reclamar el cumplimiento de obligaciones no dadas. Pero, para efecto de dinero, y el día del examen yo hable de dinero y el documento tiene dinero, es entre la vía de apremio y el juicio ejecutivo. Claro, no es de tirar la moneda. Se cae de cruz es vía de apremio y se cae de cara es juicio ejecutivo. No. Es igual que como expliqué cuando hablamos del juicio oral, qué materia era el juicio oral,
qué materias de juicio sumario. Ustedes saben que no tramitan en juicio oral un arrendamiento porque es juicio sumario. Ustedes saben que no tramitan por vía sumaria un juicio de alimentos porque tiene una vía que es la oral. Ustedes saben que lo que no aparece en el lugar de alimentos y no aparece en el sumario, pues aplicará la vía ordinaria. Aquí es lo mismo. Si el título que tenemos es la vía de premio, no podemos optar por el juicio ejecutivo y viceversa. Si tenemos un título ejecutivo, no nos va a permitir nunca un juez a tramitarlo por la vía de apremio. Entonces, esto es bien importante. Este es el prototipo de los procesos de ejecución, la vía de apremio. Entonces, como decía hace unos minutos, esta vía procede siempre y cuando la obligación sea pagar dinero y esté contenida en un título que se tramita en esta vía. Aquí también es importante mencionar lo que está reproduciéndose en la filmina. Miren, en las ejecuciones, amigas y amigos, tomen nota mucho de esto. Ya no hay actitudes del demandado. Aquí ustedes no van a decir, vengo a contestar la demanda en sentido negativo y a interponer las excepciones previas o perentorias. No. Acá, en esta vía, por ejemplo, en esta vía, simplemente, si ustedes quieren defenderse, lo único que la ley permite es que interpongan excepciones que destruyan la eficacia del título. Ojo, no la demanda, el título, el documento que sirve de base. Si yo acompaño un documento que sirve de base, que llamo título, la única defensa que le queda al ejecutado es atacar que ese título no sirve, por decirle en estas palabras coloquiales, pero más que todo para hablarlo en términos técnicos, indicar que ese título es ineficaz, porque ese título ya no es eficaz. Yo les ponía un ejemplo a otra sección, a ver si ustedes me pueden ayudar a contestar. ¿Qué excepción, ojo, no son previas ni perentorias, pero siempre se llaman excepciones porque las excepciones son medios de defensa? ¿Qué excepción plantearían ustedes en contra de un juicio en la vía de apremio, donde, por ejemplo, hay una sentencia que los condenó a pagar 10,000 quetzales? Denme una idea de cómo ustedes podrían destruir el título que dice que hay que pagar 10,000 quetzales. ¿Alguien que se recuerde? ¿O alguien que tenga la idea por sentido común? Voy a preguntar algo. Quiero que me digan a alguien una forma de extinción de las obligaciones, de extinción de esa obligación. ¿El pago, licenciado? ¿El pago de la obligación? No, el pago de la obligación no es forma de extinción. El pago de la obligación es una forma de cumplimiento. Yo menciono una forma de extinción. Ah, la prescripción. La prescripción, muy bien. Pero el pago, yo quería incurrirles en error cuando dije extinción, porque siempre me sucede que todos confunden extinción con cumplimiento. El Código Civil dice formas de cumplimiento, formas de extinción y formas de transmisión de las obligaciones. Pero aquí yo quiero atacar que esa sentencia de 5,000 quetzales ya no es eficaz. ¿Por qué? Porque ya la cumplí o ya se extinguió. ¿Cómo puedo alegar que ya cumplí? Con el pago. ¿Qué otras formas de pago? Pago por consignación, pago por cesión de bienes. ¿Qué forma de extinción de obligaciones? Ahora las extinciones, prescripción, novación, confusión, condonación. Entonces, si yo tengo forma de probar que ya pagué, yo tengo forma de probar que se me perdonó la deuda, yo tengo forma de probar que esa deuda se cambió por otra, entonces puedo atacar la eficacia del título. Entonces los títulos pierden su eficacia, se puede atacar la eficacia del título si yo tengo una forma de acreditar que esa obligación ya se cumplió o ya se extinguió. Yo quiero plantear incompetencia, no puedo. Que quiero plantear falta de personalidad, demanda defectuosa, no. ¿Qué pasaría si efectivamente presentan una ejecución en la vía de premio y la demanda es defectuosa? Como la ley no me permite plantear esas excepciones, solo las que ataquen el título, entonces tendría que atacarlo con una nulidad. Decirle al juez en 3 días, mire, su resolución que le dio trámite es nula porque la memorial no reunía requisitos y violó el principio de legalidad. ¿Qué sucede si fuera incompetente? Pues la ley del organismo judicial establece un mecanismo para alegarle la incompetencia a un juez. ¿Qué sucedería si hay algún otra? Por eso es que el juez, cuando evalúa la demanda, califica todos esos elementos. Pero aquí es bien importante, esta ejecución solo permite excepciones que destruyan la eficacia del título. Y no se llaman excepciones previas, no se llaman excepciones
perentorias, se llaman simplemente excepciones. Vengo, señor juez, dentro de la ejecución de la vía de premio, a plantear la excepción de novación. Y le explico al juez que la sentencia que decía que tenía que pagar 5,000 quetzales se novó, se hizo por una nueva obligación que se cambió conforme a esta escritura por otra, porque además de que puedo alegar esa excepción que destruye el título, no puedo alegarla si no voy acompañado de una prueba documental. O sea, también el juez no me permite que digas, mire, señor juez, vengo a plantear la excepción de pago. ¿Y con qué lo va a probar? Es que traigo testigos. No me permite testigos. Es que voy a pedir la confesión de la otra parte a través de su declaración de parte. Tampoco me lo permite, porque la ley lo que exige es que yo vaya acompañado de mi excepción de prueba documental, el recibo de pago, el documento donde se novó, el documento donde se perdonó la deuda, etcétera, etcétera. Inclusive, como vamos a ver en unos minutos, estos títulos, como la sentencia, pierden su eficacia en 5 años. De tal manera que a mí me plantea una ejecución basada en una sentencia que tiene 8 años, le voy a alegar al juez ineficacia del título por el transcurso de más de 5 años que establece la ley. No se llama prescripción, no se llama novación, pero el título es ineficaz porque ya transcurrió el tiempo que la ley dice para poder ejecutarlo. Ahora, ¿qué títulos son los que vamos a hablar de la vía de apremio? Recuérdense, vamos a encontrar en el Código Procesal 2 artículos que hablan de la ejecución en la vía de apremio. Por un lado, los que se ejecutan en no la vía de apremio, sino en juicios ejecutivos. Por un lado, los que se ejecutan en la vía de apremio, el artículo 294. Y más adelante, la otra semana, seguramente, vamos a estar hablando de los títulos que se ejecutan en juicio ejecutivo. Son otros. Estos son de mayor fortaleza que aquellos. Por este procedimiento es expedito, este procedimiento no permite mayores defensas, este procedimiento solo se puede atacar el título, etcétera, etcétera. Ese artículo 294 que ustedes lo tienen en forma física, seguramente les da 8 numerales, 8 títulos, que en la realidad se han convertido, diría yo, que solo en 6. Si ustedes ven la filmina, aparecen 7, pero en su código aparecen 7, pero no aparece el número 7 en su código, porque este es una reforma que hay reciente de hace 2 años, seguramente sus códigos son más antiguos, no aparece, y aparece un número 2, que no es el que aparece, me voy a tratar de explicar. De una vez vamos a ir por lo que no hay. En su código aparece como numeral 2, que es título ejecutable en la ley de apremio, los laudos arbitrales no pendientes de recurso de casación. Amigas y amigos, se recuerdan que el arbitraje se regula por una ley específica desde el año 97. Pues esa ley específica dice cuál es el trámite de una ejecución de un laudo arbitral, que no es la vía de apremio. Se le parece, pero no lo es. Entonces, los laudos arbitrales ya no se ejecutan esa vía. Si ustedes tienen en su código laudo arbitral, de una vez póngale que eso ya no es un título ejecutable en vía de apremio porque se ejecuta a través del procedimiento que dice la ley de arbitraje. 1. 2. Aquí me aparecen las garantías, los créditos prendarios. El crédito prendario lo tengo aquí puesto, pero realmente ya no se ejecuta en la vía de apremio, porque a partir del año 2007, y eso es más reciente, en el 2007 se promulgó, pero tuvo un vacatio legis bastante extenso, aparece y está en vigencia actualmente la Ley de Garantías Mobiliarias. La Ley de Garantías Mobiliarias regula ahora todos los créditos garantizados con prenda. Por consiguiente, el procedimiento está regulado en la Ley de Garantías Mobiliarias y no es la vía de apremio. Entonces, también póngale la anotación a los créditos prendarios. O sea, ya no son ni los laudos arbitrales ni los créditos prendarios. Sin embargo, hay un nuevo título ejecutable en la Ley de apremio, que es el que está en el número 7 de la Filmina, que es los convenios o acuerdos aprobados u homologados por un juez, que está basado en el decreto 47 de 2022, de hace 2 años, que reformó el Código Procesal Civil y la Ley de Tribunales de Familia. Pero bien, aquí lo importante es que esto no va a cuadrar con lo que ustedes tienen en su código en forma física o digital, y por consiguiente, por eso hago la explicación. ¿Qué puedo hablar de estos títulos? Bueno, primero, el primer título es el prototipo de los títulos de ejecución. Como quien diría, es el plus ultra del título de ejecución, y es la sentencia. ¿Una sentencia de qué clase? Una sentencia de condena. ¿Dictada en qué caso? En un juicio de conocimiento. ¿En qué juicio? ¿En un ordinario, en un oral o en un sumario?
Pensemos en una sentencia de condena en un juicio ordinario, pues aquella sentencia que condenó a alguien a pagar 100,000 quetzales en concepto de daños, por ejemplo. Entonces, esos 100,000 quetzales, cantidad de dinero, en una sentencia ordinaria, un título ejecutable en vía de apremio. Una sentencia de condena de un juicio oral, los alimentos. Una sentencia que condenó a alguien a pagar 2,000 quetzales mensuales de alimentos para sus hijos. Ya debe 10 meses, debe 20,000 quetzales. Esa sentencia es ejecutable en la vía de apremio. Una sentencia del juicio sumario, la típica, el cobro de rentas. Una sentencia en juicio sumario que condena a alguien a pagar 16,000 quetzales, de 16 rentas de 1,000 quetzales cada una, 16,000 quetzales. Esas 3 sentencias dictadas en juicios de conocimiento ordinario, oral o sumario, es una típica sentencia o un título de ejecución en la vía de apremio, que por consiguiente, y lo vamos a ver más adelante, podemos ejecutar dentro del mismo expediente, o sea, dentro del mismo proceso. Ahí plantea la ejecución vía de apremio que voy a explicar más adelante. Entonces, es el típico título de ejecución de carácter de una obligación impuesta. Es una obligación pues impuesta por un juez a una persona demandada y que no cumplió, de carácter judicial. Luego tenemos un título de carácter extrajudicial. Es un crédito, una deuda pagada, adquirida por alguien en contra de otro alguien, un deudor en contra de un acreedor, pero con una característica. Este crédito tiene una garantía real. ¿Cómo puedo yo garantizar el cumplimiento de una obligación? Bueno, a mí, si me prestan dinero en el banco, creen en mí. Mario Gordillo, no sé si ese sí paga. Mario Gordillo no hay problema. Mario Gordillo le damos lo que quiera porque ese sí paga. Bueno, así quisiera hacer uno, ¿verdad? Pero no. Las entidades de crédito y las personas que prestan dinero, que dan dinero, que dan dinero, tienen una garantía. Y hay garantías reales y garantías personales. La garantía personal es cuando usted le dice, bueno, yo te voy a prestar 2,000 quetzales, pero necesito un fiador, 2 fiadores, 10 fiadores. Entonces no voy a tener solo un deudor, sino voy a tener 4 deudores. El deudor principal y los 3 fiadores que responden igual. Si no paga a este, pagará cualquiera de los 3. Y si no le encuentro bienes a este, le encontraré bienes a cualquiera de los 3. Es una garantía fiduciaria, no aparece acá. O la garantía prendaria, que diferencia de la hipotecaria, lo que se garantiza la de la obligación es un bien mueble. En las hipotecas es un bien inmueble y en las prendas un bien mueble. Claro, como acabo de mencionar, eso está en el numeral 4 y ya no se ejecuta en la vía de premios, sino conforme a la ley de garantías mobiliarias. Entonces, el crédito hipotecario es una obligación que adquiere un deudor de pagar un crédito, pero que garantiza su pago con una garantía hipotecaria, es decir, una garantía sobre un bien inmueble. Lo más importante de esto es que es el único, igual que las deudas hipotecarias, los únicos títulos donde hay patrimonio ejecutable, donde sabemos dónde vamos a ir a rematar, qué bien vamos a rematar, porque ese es el bien que garantiza el cumplimiento de la obligación. Entonces, eso es tal vez lo más importante de eso, que al final es que como el más seguro, porque sabemos que nos deben y si no pagan, hay un bien que garantiza. Claro, normalmente, ustedes lo saben, los bancos dan un préstamo sobre un avalúo bancario. O sea, la casa comercialmente vale 100,000 quetzales, el avalúo bancario es de 50,000. Y el banco les va a dar a ustedes 50,000 quetzales porque saben que esa casa vale el doble. Saben que si ustedes no pagan en 2 años, rematan la casa y ellos van a recuperar su dinero porque están debidamente garantizados. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Claro, en alguna oportunidad aquí en Guatemala hubo un banco o unos bancos que dieron hipotecas sobre bienes sobrevalorados y pues entonces un bien que valía 20,000 quetzales le ponían que valía 100, le daban el precio como por 100 y los deudores ya no pagaban. Igual van a rematar el bien y no los puedes perseguir por otros porque las hipotecas tienen saldo insoluto. Un tercer título de ejecución es el bono o cédulas hipotecarias y sus cupones. Y esto es como una cuestión similar, ¿cómo podría decirlo? Como una cuestión, se me fue la palabra que quería mencionarles a ustedes, pero es idéntica al crédito hipotecario, pero representada a través de cédulas o de bonos hipotecarios. Entonces, es una misma deuda, es un mismo crédito, pero representada a través de cédulas o bonos, que también se ejecutan en la vía de apremio. No voy a explicar el crédito prendario, en todo caso es un préstamo garantizado con un bien mueble, pero eso se aplica a la ley de garantías mobiliarias. Y luego nos vamos a otro documento extrajudicial de carácter también voluntario, que es la transacción celebrada en escritura pública. ¿Qué es una transacción?
Dice el Código Civil que es un contrato por el cual dos personas, mediante concesiones recíprocas, dan fin a un pleito o evitan un pleito. Entonces, cuando a mí me chocaron mi carro, pues yo pude llegar a una transacción y hacemos una transacción. Podemos hacer una transacción en escritura pública o hacerle un documento privado. Entonces yo le digo mire, arrégleme el carro, ¿y cuánto eran? Son 10,000. Mire, yo le doy 5, pues y se los doy ahorita. Entonces ahí transamos. Yo permití bajarle 5 y él me va a pagar inmediatamente. Hay una transacción en concesiones recíprocas. O mire, son 10,000, pero yo solo los pago, pero en 10 meses, estoy de acuerdo. Entonces hay una transacción. Pero para que sea la vía de apremio, esa transacción tiene que estar en escritura pública. Si yo la transacción la hago en documento privado, tendrá otra vía. Pero aquí tiene que ser como requisito sine qua non que la transacción esté en escritura pública. Como este fue un mecanismo para la solución de un conflicto, tiene el mismo valor que una sentencia. Luego tenemos un convenio celebrado en juicio, es otro acuerdo de voluntades, pero realizado de forma judicial. ¿Se recuerdan ustedes, y lo saben, que dentro de los juicios de conocimiento hay uno donde hay obligación de intentar la conciliación, que es el oral? ¿Qué se busca en la conciliación? Esto, que haya un convenio. Y la mayoría de juicios orales, no diría cuántos, el porcentaje sería mintiendo, pero muchos de ellos terminan en esa fase de la primera audiencia en la conciliación. Ahí el juez logra un acuerdo. Y entonces, si se llega a un acuerdo, se levanta un convenio y se termina el juicio. Pero ese convenio, si no se cumple, se ejecuta igual que se ejecutara una sentencia por la misma vía, la vía de apremio. Claro, también en un juicio ordinario, también en un juicio sumario, podría haber una conciliación, porque aunque no es obligatoria, las partes se lo pueden solicitar a un juez, o un juez puede decretar el intento de conciliación. Por último, tenemos un convenio o acuerdo aprobado o homologado por el juez. ¿Por qué esta modificación? Les voy a contar que hay dos instituciones o dos aspectos que nos quedaron así como en la laguna, en el ámbito de los procesos. Los juzgados de familia cuentan con un oficial conciliador, casi todos los juzgados de familia. Entonces van ustedes a un juzgado de familia y hay un oficial conciliador que busca conciliar. No hay que enfrentar ninguna demanda. Simplemente llega la persona, habla con el oficial conciliador, le dice cuál es su problema, pensemos en alimentos, no le quiere dar alimentos del esposo, y el oficial conciliador manda a citar a la otra parte para que comparezca en forma voluntaria, no es algo forzoso. Entonces, sucede que llegan los dos con el oficial conciliador, el oficial conciliador logra que concilien y levanta un convenio. Y en el convenio establecen obligaciones y derechos que hay que cumplir, con plazos y todo lo demás. Pues ese convenio que se hacía ante el oficial conciliador quedaba en un margen de laguna, donde no se sabía si era título ejecutivo, porque la ley no regulaba ningún título ejecutivo de esa naturaleza. Y además de eso, hace más o menos 20 años o un poquito más, se fundaron los centros de mediación del organismo judicial. Son entidades que pertenecen al organismo judicial, dirigidos por un mediador y trabajados por mediadores, donde si ustedes no quieren ir a los tribunales, van al centro de mediación. Creo que hay una en cada cabecera, me imagino yo. Eso no estoy muy al tanto de eso. Y entonces piden una audiencia con un mediador y igual el mediador cita a las dos partes y el mediador trata de que entre ellos se pongan de acuerdo y busquen una solución al conflicto, y se le encuentran, entonces el mediador levanta un acuerdo o un convenio que también hay que cumplir, pero tampoco tenía fuerza ejecutiva, no parecía en la ley que tuvieran fuerza ejecutiva. Y entonces sucede que se quedaban en el aire. En la época en que los centros de mediación empezaron a funcionar, se hacían los convenios, pero no se podían ejecutar. Y muchas veces lo que se hacía era que el convenio, ya buscaran a un notario y legalizaran las firmas. Y legalizaran las firmas, pues el documento se volvía un documento privado con legalización de firmas. Ahora bien, con esta modificación, estos convenios hechos ante el oficial cuarto o hechos ante los centros de mediación, el que está hecho entre el oficial cuarto lo aprueba el mismo juez y lo convierte en título ejecutable en la vía de apremio. Y los hechos en los centros de mediación, el mediador lo traslada a un juez y el juez lo homologa, dicta una resolución y los homologa, y entonces la homologación, ya con la homologación se convierte en título ejecutable en la vía de apremio. Entonces, si ustedes van a un centro de mediación y hagan un convenio, lo mandan a un juez, el juez lo homologa y hay título de ejecución. Y si van a un juzgado de familia y hacen un convenio con el oficial conciliador, el juez lo aprueba y se convierte en título ejecutable en la vía de apremio. Bueno, en términos generales, estos son los títulos de ejecución. Es importante señalar que ellos pierden su fuerza ejecutiva en 5 años.
todos, con excepción del que está garantizado con hipoteca, que pierde su fuerza ejecutiva en 10 años. Entonces, si ustedes quieren promover una sentencia, tienen que hacerla dentro de los 5 años después de adquirir firmeza, o quieren ejecutar una transacción, o quieren ejecutar un convenio, o quieren ahora un crédito hipotecario, pues tiene una vigencia de 10 años para que tenga fuerza ejecutiva. Transcurridos 5 años en los casos, si no se promueve, podemos alegar la falta de fuerza ejecutiva como una excepción que destruye la eficacia del título. Lo que les mencionaba hace unos minutos, en el caso de las sentencias, de un ordinario, de un oral o de un sumario, la podemos ejecutar dentro del mismo expediente o pedir certificación de ese fallo y iniciar un nuevo expediente. O sea, el único caso. En todos los demás tenemos que llevar, por ejemplo, en convenio celebrado en juicio, una certificación y plantear un juicio por aparte. En un juicio, en un convenio celebrado en un centro de mediación, sacar una certificación y plantear una vía de premio, pero cuando hay una sentencia en un juicio ordinario, una sentencia en un juicio oral, una sentencia en un juicio sumario, ahí mismo planteamos la ejecución, como una ejecución nueva, como una demanda, como todas, una demanda con todos sus requisitos, pero dentro del mismo expediente. Entonces, en un oral número 1-2024, puedo plantear ejecución en la vía de premio dentro del juicio oral 1-2024. En un ordinario 5-2024, puedo plantear una ejecución en la vía de premio dentro del juicio ordinario 5-2024. Dentro del mismo expediente, pero será el único caso en que se puede realizar. Bueno, yo les voy a pedir, miren, ando con mucha pena, pero yo les comentaba a ustedes que tenía una cosa muy importante. El asunto es a eso de las 5:30. Como está la situación, me es un poquito difícil llegar a ese lugar. Son cosas que no me gustan a mí, pero esto es una cuestión que no puedo diferir. Y yo voy a tener que excusarme hoy con las penas de eso. Yo sé que están preocupadísimos, tristes y no saben ni qué hacer, pero hoy voy a pedir disculpas, voy a tener que terminar acá, pero voy a trabajar con el procedimiento ya el día martes en forma presencial. El martes ya nos vamos a ver allá en la facultad, voy a hablar nuevamente de todo lo que acabo de explicar y vamos a hablar ya haciéndole la pizarra de todo el procedimiento de la vía de apremio. Recuerde que estamos hablando de la vía de apremio. Betsy, por favor. Sí, licenciado, gracias. ¿Qué es lo que está en ejecución, licenciado? ¿El título en sí de crédito de los bonos de hipotecarias o el patrimonio que éste garantiza con la hipoteca? Perdón, fíjese que no entendí muy bien. Repítame. Sí. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar en sí? ¿El título de crédito de bono o cédula hipotecaria o en sí la hipoteca que es la que garantiza este título de crédito? Pero fíjese que no entiendo mucho su pregunta. Es que hay una parte que no le entiendo muy bien. ¿Qué es lo que usted quiere saber? Sí, como los títulos de crédito es bono o cédulas hipotecarias. Ese es un título de crédito. Ah, ya. Ajá, me refiero que al ser una cosa, al ser un bien mueble, puede ser ejecutable eso, o sea, lo podemos adjudicar al pago en sí, al título o a la garantía con la que lo está garantizando, valga la redundancia. Fíjese que me cuesta entender la pregunta, pero mire pues, la característica de esos dos títulos de crédito, el crédito hipotecario, las cédulas hipotecarias, porque era la palabra que no se me venía. La cédula hipotecaria es una modalidad de un crédito hipotecario, pero una modalidad que utilizan algunos bancos. La cédula es un documento que contiene cupones y usted paga y le van teniendo cupones y es transferible, como que fuera casi un pagaré más o menos la cédula hipotecaria, pero ambos tienen un bien inmueble que garantiza el cumplimiento de la obligación. Cuando usted en un crédito hipotecario hecho en escritura pública, inscrito en el registro de la propiedad, el deudor no paga, usted plantea una vía de premio, proceden al señalar día para el remate del bien y lo rematan. Y lo mismo pasa en los bonos y las cédulas hipotecarias. Si usted no cumple, el ejecutante plantea la vía de premio, el juez señala la día para el remate y rematan el bien. Lo interesante de esto es que, como yo explicaba hace 2 días, el objeto de una ejecución es tener un patrimonio ejecutable, porque si no tenemos patrimonio ejecutable, no sirve la ejecución. Yo tengo un bonito título, planteo una bonita acción, pero no hay bienes que le pueda embargar a la otra parte, no tengo forma de resarcirme de la deuda. Pero aquí ya el patrimonio está establecido para cubrir la deuda. Por consiguiente,
este es un procedimiento un poquito más práctico, porque yo no tengo que buscar bienes, sino ese bien es el que se va a rematar y ese que garantiza el cumplimiento de la obligación y es ese bien el que va a ser subastado. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Vaya, pues se cuidan. Bueno, disculpen, reitero nuevamente mi pena por esto. Los vamos a ver el próximo martes en forma presencial y disculpen, ojalá que tengan y sigan gozando de esta lluvia. Con permiso. Gracias, licenciado, que le vaya bien.